un gozo estar aquí en esta reunión y a pesar de la lluvia, de todo, que pasó el día rápido, yo pensaba antes de venir para acá, viajar ayer, el domingo de noche terminé el culto y salí a buscar algo que me faltaba para traer a la tuna. Y era una sombrilla. Así que, no sé, creo que fue no muy bien gastado ese dinero, ¿no? Pero bueno, pero damos gracias a Dios por estar aquí y para colmo, toda la semana de lluvia. No es que esté profetizando, escuché allí en el pronóstico, ¿no? Pero es un placer estar juntos. Yo veía a los hermanos aquí. ¿Cuántos hermanos nuevos? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo va cambiando el cuerpo, ¿no? Hace unos años atrás me acuerdo de otros pastores, algunos que ya están con el Señor, algunos que ya no están inclusive en el ministerio, lamentablemente, pero que han estado aquí compartiendo con nosotros. Quedan recuerdos muy lindos. Este año partió la presencia del Señor, el año pasado, nuestro hermano Juan Trindade, ¿cierto? Que también estuvo mucho tiempo aquí con nosotros. Jasón me conoce mucho, y bueno, son recuerdos preciosos que nos quedan y nos muestra también lo que es nuestro ministerio, cómo nosotros también vamos pasando y otros van viniendo, y así es un cuerpo vivo, la iglesia y también el cuerpo de pastores. Alguien me preguntó, pastor, dice, ¿cuántos años de ministerio? Y ahí yo le dije, bueno, este año cumplo 30 años de ministerio. Cómo se nos ha pasado los años. Si alguien me dijo, es uno de los más viejos. Bueno, allí con Fernando, ¿no? Entonces, por las dudas, el 22 de noviembre, 30 años. Si me quiere hacer un regalito, acepto cualquier regalo, menos la camiseta de Peñarol. Muy bien. Pero compartimos así, hermanos. Quiero meditar en esta hora en la palabra del Señor y he puesto como título a este mensaje, vamos a ver allí, cómo ando con la tecnología, ¿no? Hoy en día, si no te actualizás, a ver, ahí está. ¿Apareció? Sí. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Bueno. Vamos a estar, hermanos, considerando este título así, altos y bajos del ministerio. ¿Cómo hemos llegado este año hasta aquí? Hace 2 años estuvimos, no en el 2019, no estuvimos el año pasado, y ahora volvemos aquí de vuelta. Así que ahí está. Y esto nos hace ver un poquito, esto que le estoy mostrando allí, es un diagrama de un diagnóstico médico, ¿no? Cuando uno va al médico y a veces lo enchufan en algunos cables y sale este diagrama, ¿no? Una foto de lo que es nuestro cuerpo. Y en ese sentido nos muestra altos y bajos, ¿no? Altos y bajos. Y en ese sentido así es nuestra vida y así es nuestro ministerio. Solamente en este año que hemos pasado, cuántas cosas, quizás a veces allá arriba y a veces allá abajo. A mí, por lo menos, me ha pasado esto solamente en este año que hemos pasado. Hemos estado allá arriba, en la cresta, y hemos estado allá abajo. Cuando agarramos el famoso bichito el COVID, nos dejó allá abajo. Tengo fotos que aún miro todavía de mi hija, toda con oxígeno y cosas así, y hasta ahora me duele de corazón. Entonces hemos sido marcados por esto. Y de repente estábamos allá arriba, terminamos el año celebrando que esa misma hija que estuvo internada se recibía de abogada. Entonces, ¿cómo cambia de un momento a otro en nuestra vida, nuestro estado de ánimo, nuestro estado en todo sentido, y a veces también en el ministerio? A veces estamos allá arriba y a veces estamos allá abajo. De repente tenemos una gran victoria, un culto precioso, y de repente salta algún problemita allí, algún fusible, y ya quedamos mal. Hoy hablábamos en esta mañana, cuando hablábamos allí, una de las preguntas era ¿cuál fue la cosa más difícil en el ministerio? Ahí no había una, había varias.
Y cada vez que recordamos esas cosas trae dolor a nuestro corazón. Entonces son los momentos bajos del ministerio, los momentos difíciles que nos toca enfrentar. Fue precioso tiempo que tuvimos en esta mañana. Gracias por las preguntas. Y yo estaba un poco de temor porque me separaron de mi esposa y había algunas preguntas comprometedoras allí, ¿no? Pero fue un lindo y precioso tiempo. Entonces, mis hermanos, quiero considerarlo este punto altos y bajos del ministerio, considerarlo cuando vemos ese diagrama, entonces, que podamos mirar nuestra propia vida en un sentido espiritual y que es bueno a veces los altos y bajos, porque si la línea está derecha es porque ya fuimos, ¿no? Pero es bueno considerar este tipo de cosas. A ver. Muy bien, ahí está. Lo probé antes de empezar y anduvo lo más bien, ahora ya. Muy bien. Bueno, allí lo que yo quiero considerar justamente es el ministerio de Elías. Primera de Reyes 17, del 1 al 7. A mí me encanta mucho el ministerio de Elías. De hecho, tengo un cuadro que me regaló Kunkel allá, que justamente me preguntó cuál es el personaje bíblico que más te gusta. Y bueno, a mí era Elías, del Antiguo Testamento. Y justamente me encanta el ministerio de Elías. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue, vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra, que tú seas hablándonos en esta hora, Señor, conforme a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, cuando consideramos este ministerio de Elías, vamos a considerar algunas cosas allí. Primero, irrumpe abruptamente en la historia bíblica. Nosotros no conocemos mucho de la vida anterior a Elías a este momento. No conocemos su llamado, no conocemos de dónde venía, qué era lo que él estaba haciendo, no sabemos. Irrumpe, dice acá, que cuando lo vemos allí, viene allí al palacio del rey, donde estaba Acab, y con una profecía tremenda de una sequía de aquella, ¿no? Y nos quejábamos en estos días de sequía aquí en el Uruguay, todo lo que ocasionó el daño y todo. Imagínense 3 años y medio de sequía que hubo allí en aquel momento. Entonces vino con una profecía tremenda. Se presenta allí delante del rey. Evidentemente Elías era un hombre de Dios. Porque él viene hablando de Dios, en cuya presencia estoy, viene hablando palabras de Dios. Era un hombre de Dios, aunque no sepamos su llamado y todo esto, era un hombre de Dios. Pero Dios le usó en gran forma en un tiempo de la apostasía de Israel. A ver, estoy con algunos problemas aquí. Ahí está. Una presencia no convencional. ¿Qué es una presencia no convencional? Cuando nosotros miramos lo que era Elías, su presencia no era la de esperarse de repente de un siervo de Dios,
entre comillas, lo que nosotros esperaríamos de un siervo de Dios. Dice la Biblia que él usaba allí se vestía con un cuero de camello, piel de camello, usaba un cinto de cuero. Era un hombre con una vestimenta parecido a Juan el Bautista, ¿no? Una vestimenta bastante no común en aquel entonces, donde usaban túnicas y usaban todo cosas buenas, ¿no? Y aparece allí, se imaginan ustedes, en el palacio del rey, anuncian, bueno, viene el profeta de Dios para hablar contigo, porque habrá tenido que pasar, no habrá llegado así nomás delante del rey. Y allí cuando estaba esperando el rey, el profeta de Dios, que yo esperaría un hombre de túnica, todo, y aparece allí un Jasón Carlisle, ¿no es cierto? Con todo, rompiendo todos los esquemas, con una pinta de aquella que cualquiera miraría, este es un loco. No por Jasón, ¿no? Ya salimos de la figura. Pero yo me imagino esa pinta, si ocurriera en nuestro tiempo que se aparece alguien así, imagínense ustedes, si uno va a hablar con una autoridad, uno va a ir vestido de la mejor manera. Así cuando vemos entonces que aparece Elías, allí era una presencia no muy convencional, pero él era un enviado de Dios. Y eso es algo maravilloso que nos muestra de este hombre. Otra cosa que vemos allí, que era un hombre que tenía una dependencia total de Dios. Nos dice allí, en el primer versículo dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Era un hombre que disfrutaba de estar en la presencia de Dios. Estaba delante del rey, no dice estoy en tu presencia, dice estoy en la presencia del Señor. Vino en el nombre del Señor a traer una palabra allí. Era un hombre que nos muestra a nosotros una dependencia total de Dios, un hombre de oración, un hombre de obediencia a la palabra. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Y cosas que nos van a ayudar en cuanto a esto también. Y por último, vemos también en Elías, vamos a ver que tuvo un ministerio de altos y bajos. Lo vamos a ver aquí en el palacio del rey y después al tiempito lo vamos a ver allí en el arroyo de Querita escondido. Después lo vamos a ver allí en una gran victoria ante los Baales y al otro día lo vamos a ver en una cueva queriendo morirse. Entonces, esos son los altos y bajos. Y es lo que vamos a estar viendo sobre esto en esta hora y que nos ayudará también a nosotros a poder entender algunas cosas allí. La primera cosa que yo quiero destacar, cuatro cosas que lo llevaron al alto, que lo llevaron encima, que lo llevaron arriba en el ministerio. Primero, el fundamento de la palabra de Dios. Es decir, que Elías allí en el versículo 2 dice, vino a él palabra de Jehová. Era un hombre que recibía la palabra de Dios y estaba atento a la palabra de Dios, a lo que Dios no se movía. El ministerio de él estaba fundamentado, estaba basado en la palabra de Dios. Él reaccionaba a la palabra de Dios, vino a él palabra de Jehová. Y esto es una característica que tenemos que tener los siervos de Dios. Nosotros, hermanos, esa es lo que es nuestra característica. Como siervo de Dios, como aquellos que estamos llevando la palabra, nuestra característica es justamente el fundamento de la palabra. Por eso a veces insistimos tanto en la doctrina, en la sana doctrina. Y muchas veces algunos se burlan, ya están hablando de la sana doctrina y de esto y lo otro. ¿Cómo nosotros tenemos que tener ese fundamento bien claro en nuestra vida si queremos también tener un ministerio eficaz como el Señor quiere? Él se basaba en la palabra de Dios. Era la característica que vemos allí. Otra, la prioridad del ministerio. ¿Cuál es la prioridad del ministerio? No es solamente hacer cosas, es pasar tiempo con Dios. Ese pasar tiempo con Dios, por eso dice, en su presencia estoy. Y lo vamos a ver que no era algo aislado, lo vamos a ver orando allí, orando cuando estaba orando por lluvia.
y oraba allí. Dice, ve y sube porque algo va a pasar. Y sabía ya que se venía la lluvia. Entonces era un hombre, oró para que no lloviera, no llovió. Oró para que lloviera, llovió. Y allí nosotros vemos cómo era un hombre que pasaba tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuánto nosotros tenemos que estar en su presencia? A veces estamos tan atareados de cosas, estamos con tantos quehaceres en la iglesia, en la obra, de todo tipo, y nos olvidamos de estar tiempo con Dios. Jesús, cuando escogió a los 12 discípulos, los escogió, dice allí, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Primero tenían que estar tiempo con el Señor. Y ese es el tiempo que tenemos que tener también nosotros. Cada día un tiempo a solas con el Señor. Tener ese tiempo devocional. Hoy nos hablaba el hermano Fernando de esto. El tiempo con Dios. Qué importante es. Elías lo tenía y así es una prioridad para nosotros en este tiempo. Otra cosa allí, claridad de la palabra. ¿Qué digo cuando digo claridad de la palabra? Cuando hablo para nosotros la palabra de la Biblia. Para Elías dice allí que recibió palabra, vino a él palabra de Jehová, algo clarito, algo que él entendió y algo que él supo hacer y que hizo conforme a lo que Dios le mandó. Palabra clarita, palabra de Dios, poder entender la palabra. Para nosotros la palabra de Dios es la Biblia. Pero tenemos que tomar cuidado en los tiempos en los cuales vivimos, porque muchas veces escuchamos, Dios me habló, y después de lo que Dios me habló viene un disparate. Yo escuché hace unos años atrás de un líder de una denominación que dijo, Dios me habló, y después le dijo que deje a mi esposa, que ya está con algunos años de más, media gastada, y me tome una más joven para que yo pueda tener un buen ministerio más saludable, más movido, ¿no? Entonces, tremendo. Dios me habló. Cuando Dios habla jamás, Dios va a hablar en contra de su palabra. Entonces, Dios no va a hablar diferente. Cuando a mí me dicen, bueno, Dios me habló, yo enseguida pongo mis antenitas, ¿no? Ya con cuidado. Porque Dios nunca va a hablar algo que va en contra de su palabra. Entonces, es claro, la palabra de Dios es clara a nuestros corazones y tenemos que estar atentos a lo que Dios nos habla, porque Él va a hablar siempre con claridad a nuestra vida. Y después, otra cosa importante también, es que la palabra de Dios está por encima de todo pensamiento humano. A ver, por encima de nosotros, porque dice el Señor, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y nosotros vemos aquí qué es lo que Dios le pide a Elías. Ve y escóndete en el arroyo, dice allí, de Querit, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer y todo esto, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esto, y hoy hablábamos en este tiempo, en este año, hablamos mucho de salir de la zona de confort. Esto es salir de la zona de confort. Elías pensaba que iba a tener un ministerio allí, estaba en el palacio, estaba trayendo profecía. Digo, bueno, esto va para arriba. Yo le digo, no, ahora salí y escondete allí en el arroyo. En el arroyo. Pudiera decir escondete en alguna otra casa, en algún otro lugar. En el arroyo. Dios hace las cosas que nosotros menos pensamos y de la forma que Él quiere. ¿Qué iba a pensar? Yo me pongo, no sé, en lugar de Elías allí, cuando le dice, bueno, ve y escóndete allí. No, pero Señor, yo quiero, estoy con ganas, estoy con fuerza, estoy con ganas de ir a la batalla, de enfrentar al rey, de enfrentar a toda esta idolatría que hay. Quiero hacer cosas. No, escóndete en el arroyo. A veces Dios nos pone un poquito así en quietud, para que bajemos la pelota, que nos calmemos, todo está en su control. Y esto es lo que el Señor le habló allí a Elías. Otra cosa que vemos allí, primero, fundamento de la palabra, segundo, obedecer la voluntad divina. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que estemos en su voluntad.
que obedezcamos su voluntad. Él nos enseñó esto ya en el Padre Nuestro. Señor, que sea hecha tu voluntad. Él nos enseñó a nosotros a hacer su voluntad. Cuando el mismo Señor Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que conocerla. Tenemos que conocer, estar atentos, ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso es conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para nuestro ministerio? ¿Qué es lo que Dios tiene para nuestra familia, para nuestra vida? No siempre es lo mismo. No es que tenemos un manual, nosotros como pastor, ustedes tienen esto y esto. Tenemos que ser sensibles a la voluntad de Dios, porque para todo Dios tiene algo, un plan distinto, un propósito diferente. Tenemos que saber de la voluntad de Dios y someternos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, muchas veces sabemos, pero a veces hacemos más nuestra voluntad. A veces Dios nos está mandando y pidiendo que hagamos algo y no lo hacemos, como lo hizo Jonás. Y a veces también Dios nos pide, Dios nos habla y nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Nosotros vemos que Dios le dijo a Elías que se fuera al arroyo de Querit y dice allí la palabra de Dios en el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo. No cuestionó. No dice que hubo un cuestionamiento. ¿Tendré que ir? ¿No tendré que ir? ¿Será? ¿No será? Es la voluntad de Dios, pero en el arroyo. Dice la palabra que él obedeció. Fue sumiso. Y esto es lo que Dios quiere. Aunque esto parecía, para mí, desde mi punto de vista, bajar varios escalones en el estatus profético, ¿no? Decir, bueno, de estar allá arriba en el palacio, irse al arroyo, a ministrar ¿qué allí en el arroyo? Entonces, como descender algunos pasos en su ego. ¿Se imagina ustedes si Dios nos pide a nosotros bajar varios escalones? A veces, humanamente, queremos ir ascendiendo. Pero ¿quién quiere ir más abajo? ¿Qué pastor de una iglesia grande quiere ir a comenzar una iglesia en el campo así de cero? Y a veces hacemos lo que nosotros sentimos y a veces no es lo que Dios quiere. Someterse a la voluntad de Dios, aunque parezca esto ridículo, aunque parezca que totalmente contrario a todo lo que pudiéramos pensar desde el punto de vista humano. Porque Dios nos hace las cosas como nosotros queremos, las hace a su manera, diferente. Parece que las cosas de Dios son tan diferentes que siempre van contrario a nuestros pensamientos. Otra cosa también importante es justamente la abnegación. Pablo decía, ya no vivo más yo, más ahora Cristo vive en mí, y que este sea verdaderamente nuestro sentir, dejar de que nuestro yo quede quietito para que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Esa abnegación que nos mostró el Señor cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad. Sabiendo que la voluntad de Dios tiene propósito. Dios tiene un propósito, aunque no lo veamos. No creo que Elías haya visto todo lo que iba a pasar, lo que iba a venir cuando él se fue allí al arroyo. Pero Dios está al control de todo. Y hermanos, a veces en los momentos más bajos que nos toca estar, Dios está al control. Cuando este año hemos pasado por este momento tan terrible que fue tener esto del COVID en nuestra casa, saber de que Dios estaba en control, de que había un pueblo orando, de que habían hermanos, de tener ese apoyo espiritual, y ahora lo vamos a ver a esto. Así que hermanos, obediencia a la voluntad de Dios. Esto fue llevando a Elías a estar arriba. A veces la voluntad de Dios, ese dibujito, va para un lado y nuestra voluntad va para el otro. Tenemos que someternos a su
voluntad. Otra cosa que vemos allí es el cuidado misericordioso de Dios. Dios, el que nos llamó, es el que cuida de cada uno de sus siervos. Dios tiene un cuidado especial de nosotros, lo hemos visto en este año. Hemos visto la poderosa mano de Dios obrando. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios reflejado esto, el cuidado de Dios. El Salmo 90 dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios ha cuidado de su pueblo a través de las generaciones. Dios ha cuidado de sus siervos. Dios sigue cuidando de nosotros en este tiempo. Y a pesar de las dificultades que no las entendemos, muchas veces, pero no cuestionamos al Señor. No cuestionamos. Y en ese sentido vemos el cuidado de Dios, siempre. Lo vemos en toda la palabra de Dios. Cómo Dios cuidó de Elías. Tenemos que mirar ese cuidado misericordioso de Dios en nuestra vida. Y a veces ese cuidado viene de manera sobrenatural. Si usted mira allí la palabra de Dios, nos habla de que Dios le dijo a Elías, dice, yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Esto es algo medio para pensar allí, los cuervos me van a dar de comer. Podemos dudar un poco de esto. El cuervo es un animal que carroñero, come carne, no es un animal que esté trayendo comida, ¿no? Pero sin embargo nosotros vemos que se cumple la palabra. Dice allí en el versículo 6, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces, esa manera sobrenatural que Dios escogió, cuidar de Elías, a través de los cuervos. Dios podía haberle dicho, bueno, así yo te voy a mandar el maná. Dios mandó el maná para su pueblo tanto tiempo. Podía haber mandado el maná para él, o podía haber mandado ángeles, como lo hizo después, que manda un ángel que le prepara una torta y todo. Pero en ese momento Dios escogió alimentarlo a través de los siervos. Nos hace pensar esto, ¿no? Siervos, animales inmundos, carroñeros. ¿Por qué Dios escogió esto? Que era como humillarlo más todavía, ¿no? Allí. Pero a veces Dios quiere obrar de la manera que menos pensamos y de quien menos esperamos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere cuidarnos. Después lo iba a hacer con un ángel, pero ahora le tocó el tiempo de los cuervos. Y los cuervos les traían pan y carne. No sé dónde sacaban pan, ¿no? Porque eran animales. Carne podía sacarlo de algún lugar, pero pan y carne. Y ese me encanta, ese cuidado de Dios que siempre allí fue constante. Dice que le traía por la mañana y por la tarde. No faltaba nunca, era así. Sistemáticamente Dios estaba cuidando de Elías. No dice que era variado, no que le traía milanesas y algún plato de ravioles, y como nos gustaría, a veces nos quejamos, ¿no? Como se quejaba el pueblo de Israel, estamos ya mal de este maná que tú nos das, queremos otra cosa, queremos carne, queremos otra cosa. No, pero era suficiente, era así constante, porque venía siempre, constante todos los días, y era suficiente para sostenerlo a él en este tiempo. Ese es el cuidado misericordioso de Dios. Él nos da lo que necesitamos. Es tan grande, tan maravilloso lo que Dios hace, y a veces de manera milagrosa. Yo estoy contando un poco de mi testimonio de lo que he vivido este año, pero una de las experiencias más grandes que tuvimos cuando Sheila estuvo internada que no fue nada lindo, no podíamos acercarnos, no podíamos llevarle nada, no podíamos, había como una inspección, yo llevaba allí y me impresionaba, no, esto sí, esto no, esto, era tremendo. Una noche me llama y me dice, socorro, me ahogo, no podía respirar. Y, Señor,
Llamo al hospital, nada, ningún número atendía. Llamo allá se ve el hombre, le pedí por favor al telefonista, mire, estoy en esta situación. Ah, bueno, yo hablo con un médico, y habló con un médico allí, y el médico me dice, ah, no, acá estamos en emergencia, no, nosotros no podemos, estamos ocupados. ¿Qué hicimos? Lloramos y oramos y pedimos al Señor. Nunca fueron nadie a verla, porque no podía ni pararse, pero Dios obró. Y dijo, al rato llamó, ya estoy bien, gracias a Dios. No vinieron, pero estoy bien. Entonces fue el cuidado de Dios y la respuesta de Dios a esa oración desesperada, porque no sabíamos qué hacer. Entonces, mis hermanos, es algo maravilloso el cuidado de Dios. Y cuando podemos apreciar este cuidado que Él tiene con cada uno de nosotros en el ministerio, en todo momento y en todo tiempo. Otra cosa allí que tenemos es el sostén de la fe. Y piensa en esa palabra allí en el versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces esto me hace ver también una necesidad. Se secó el arroyo, que era la fuente de agua, era lo que él tenía para vivir. Se secó el arroyo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? A veces, hermanos, parece que los arroyos se secan delante de nosotros, ¿no? Cuando hablo del arroyo, esto me habla de una preocupación, hasta de una desesperación, y a veces puede pasar en nuestra vida. Se seca el arroyo. Y puede ser esto en la salud, cuando se nos vienen los problemas encima. Puede ser en la parte económica, cuando ya no tenemos más recursos y no sabemos cómo hacer. Cuando puede ser también en la amistad, en el ministerio, en cuántas cosas. Se secó el arroyo. A veces parece que todo vale mal en peor, ¿no? Porque dice, se secó el arroyo y viene palabra de Dios nuevamente. Elías le dice, bueno, lo mandó a una viuda allí, que no era una viuda rica, era una viuda pobre, no tenía ni para comer ella. Entonces, salir del arroyo y todavía caer en esto, parece que todo va de mal en peor. Yo tuve un accidente en la mano, casi pierdo la mano el año pasado, en el mes de abril. Me operaron y a la semana que me operaron de la mano, me agarró el COVID y agarramos todo. Entonces digo, parece que va de mal en peor, ¿no? Parece que, y ahí se van complicando cosas. Después otro tiempo que anduve con problemas que no podía caminar, con esto del nervio ciático. Digo, Señor, ¿cuándo terminará la malaria? Pero decirle así al Señor, bueno, Señor, sácanos de ese pozo. Parece que el arroyo se seca, pero Dios siempre tiene una salida. Y esto es algo maravilloso. Entonces, mis hermanos, en ese tiempo de adversidad, en ese tiempo que enfrentamos toda la adversidad, todo este tipo de situaciones, ¿qué es lo que nos sostiene en nuestra fe? Saber de que Dios está en control, saber de que Dios nos llamó y Dios va a cuidar de nosotros y tenemos que seguir adelante porque Dios tiene un propósito con nuestra vida y aunque no veamos nosotros allí delante nuestro ya una salida inmediata, pero Dios tiene un propósito claro en nuestra vida. Es el momento de más que nunca aferrarnos al Señor y tomar eso como una lucha espiritual y seguir adelante en el ministerio. Buscar siempre la dirección de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Encomendarnos a su voluntad. No empezar a hacer cosas por nosotros mismos. Hago esto, hago lo otro, sino lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nos dice la palabra que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y así es que nos sostenemos a través de la fe en ese Dios maravilloso. Pero quiero destacar también allí, estas 4 cosas que he mencionado son las que llevaron a Elías a tener un ministerio allí de lo más alto, precioso. Pero hubieron 3 cosas que yo quiero destacar ahora también, que lo llevaron a Elías también a la parte de abajo del ministerio. Hablamos de altos y bajos. Y lo que tenemos que ver allí ahora es justamente 3 cosas. Primero,
el aspecto humano de Elías. Ya saliendo del capítulo 17, voy al 19, allí está mal, es el 19, versículo 4, que dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se levantó debajo de un enebro, deseando morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vean ustedes allí, ahí nosotros vemos el aspecto humano de Elías. Ahí vemos no al Elías victorioso con los 450 de Baal, no al Elías que estaba resucitando al hijo de la viuda en victoria. Ahí vemos a un Elías totalmente desanimado. La Biblia dice que Elías era un hombre con pasiones como la nuestra. Era un hombre como nosotros, no era un superhéroe. Entonces podemos aprender de él estas cosas. Primero, de que somos frágiles. Nos olvidamos a veces nosotros lo frágil que somos, porque la Biblia dice que somos como un vaso de barro. Nos olvidamos de que nosotros somos humanos y somos frágiles, y de repente estamos en lo más alto y de repente estamos en lo más bajo. Y Dios a veces nos muestra esto. Nos hace entender qué frágil que somos. A veces estamos en lo más alto y a veces estamos en el pozo profundo de la depresión. A veces, en determinado momento, hasta perdemos la visión de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es la visión que tenemos? Y Dios nos ha dado una visión, Dios nos ha dado esa palabra al comenzar el ministerio, pero después la lucha, dificultades, y ahí ya no puedo, ya empezamos con problemas y perdemos la visión. Cuando Dios le dice así en el capítulo allí 9, el capítulo 19, verso 9, Dios le pregunta a Elías, porque dice que Elías se metió en una cueva y allí se le apareció el Señor y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Yo no te llamé para estar aquí, yo te llamé con otro motivo. Entonces esa pregunta nomás ya nos muestra a nosotros cómo Elías había perdido un poco su visión de lo que Dios le había dado. ¿Qué haces aquí? Vemos nosotros el desánimo. Ya no quería seguir más. Y a veces, hermanos, ¿cuántos podemos desanimarnos ante los problemas a veces y querer dejarlo todo? Hoy, justamente el tiempo que compartimos allí, me dijo un hermano, dice: bueno, hubo un momento en mi vida, en ese momento, dice, yo quería dejar todo. Pero recibió una ayuda, alguien que lo contuvo, que lo ayudó, y hoy sigue pastoreando, y hoy sigue firme, y hoy sigue fuerte en el Señor. Pero a veces nos desanimamos tanto que queremos ya tirar la toalla, queremos dejar todo. Y Dios tiene para nosotros cosas tremendas. Mis hermanos, a veces el temor es algo que puede también afectarnos a nosotros. Hoy en día se está levantando una nueva persecución. Cuando se habla, por ejemplo, de todas estas nuevas leyes que se han creado, y siempre pensamos, ¿qué pasa si un día viene un matrimonio de personas del mismo sexo a pedirnos casamiento en la iglesia? Y bueno, tenemos que hacer lo que Dios nos manda, pero hacer lo que Dios nos manda va a ser totalmente en desacuerdo a lo que es el mundo de nuestro tiempo, porque Dios, los valores de Dios siempre van en contra de lo que es la corriente del mundo. Entonces, ¿cuánto podemos tener problemas? En algunos países ya han tenido problemas, hay pastores que han ido presos por causa de esto. Entonces, mis hermanos, a veces puede haber un temor a esto, pero cuando el Señor está con nosotros, vamos adelante, no importa lo que pueda venir. Temor a este virus tremendo que estamos viviendo. ¿Cuántas veces puede esto afectarnos también? Pero no tenemos que tener temor, porque Dios está con nosotros. Entonces vemos, pero es la parte humana que muchas veces tenemos que valorar en nosotros. Somos seres humanos. Y bueno, tenemos nuestros momentos allá arriba y nuestros momentos allá abajo, pero tenemos que siempre estar mirando de que Dios está por encima de todas las cosas. Somos vasija de barro,
y esto es lo que somos. Y no olvidemos eso. Pero vemos también otra necesidad u otras cosas que nosotros tenemos, es la necesidad de apoyo. Y esto también lo tuvo Elías. Si usted mira allí en el capítulo 18, versículo 22, nos dice esta palabra: Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, profeta de Jehová. Y a mí me llama la atención esto porque después le dice al Señor, más adelante también en el 19:10, le dice allí: Señor, han matado a espada a todos tus profetas, solo yo he quedado. Después en el versículo 14 le dice de vuelta como un poco como quejándose allí: no, Señor, ya estoy solo yo he quedado. Cuando él va allí a reparar el altar del Señor, cuando estaba frente a los sacerdotes Baales allí, dice que él arregló el altar de Jehová, nos dice el versículo 30. No había nadie que siquiera le ayudara a poner una piedra. Él solo tenía que hacerlo. Entonces, allí me hace ver un poco la necesidad que él tenía, la soledad. Solo yo he quedado. A veces no valoramos la presencia de nuestros hermanos hasta que estamos solos. La soledad es una de las cosas que yo veo más afecta sobre todo a los pastores. La soledad, no tener un pastor con el cual hablar, al cual abrir su corazón y contarle: a mí me está pasando esto. Quizás si usted se lo va a contar a un hermano de la congregación, lo va a mirar: ¿y este pastor? Entonces ya con ese temor de que nos va a mirar y pensando de que el pastor no tiene problemas, y uno le va con un problema: y tengo los problemas más grandes que los tuyos, entonces podemos quedarnos, ¿no? Y no hablamos nada y lo vamos llevando todo. A veces nuestra esposa es la que absorbe todo eso, o a veces no queremos ni contar cosas para no sobrecargar, pero tenemos que sacarla. Entonces la soledad es una de las cosas que más afecta a los pastores de nuestro tiempo. El aislamiento, hermanos, es una de las cosas que yo he visto también a través de estos años. Cuando visitamos pastores y hemos andado en diferentes lugares, ¿cuántas veces dicen los pastores? No, yo estoy solo. ¿Pero por qué está solo? Porque ha escogido estar solo. Porque cuando hay una reunión de pastores cerca, no han estado, porque no han intentado buscar, no han cada uno en su chacrita allí, no quieren abrirse, entonces nos desgastamos, pensamos que no necesitamos de nadie y terminamos desgastados y cansados. Y esto es lo que he visto, pastores cansados, desanimados, porque han estado solos, porque se han apartado. Hoy hablábamos esta mañana de allí, de la unidad, y bueno, qué lindo es hablar de la unidad, y esto es justamente un punto que yo había puesto aquí, en cuanto hablamos en esta mañana y estudiamos allí un buen momento, no las 5 horas, pero medio cerca, ¿no? 4. Allí estudiamos sobre la unidad. ¿Cuál es el concepto de la unidad? ¿Qué es la unidad? ¿Cómo construir la unidad? Y estamos aprendiendo, ya desde que yo me conozco, ya tengo 30 años en el ministerio, hablamos de la unidad pastoral. Entonces, no solamente nuestra denominación, fuera también, se habla de la unidad pastoral. Entonces seguimos estudiando y seguirán estudiando generaciones por la unidad, pero no tenemos que estudiarla, tenemos que practicarla. Tenemos que saber que necesitamos los unos de los otros. La necesidad que tenemos, hermanos, nosotros los siervos de Dios tenemos necesidades como cualquier otro y necesitamos de nuestros hermanos, de nuestros consiervos, de nuestros hermanos que nos ayudan a entender que no puedo solo. Qué lindo es. Cuando hemos pasado por esto, hermanos, qué lindo es que hay hermanos que me han llamado, hermanos que están aquí, que me han llamado. Raúl, estoy orando por vos. Y eso ya es bastante. Nos alienta, nos ayuda. Estamos orando por vos, se han acercado, necesitas algo. Qué bueno, hermanos, la ayuda que he recibido a través de Apego. Qué lindo es tener ese apoyo de nuestros hermanos
en la fe. Elías se sintió solo. Necesitamos nosotros la ayuda, la importancia de otros, el apoyo de otros consiervos. Necesitamos tenerlo. Necesitamos los unos de los otros. Tenemos que saber esto. A mí me duele el pensar, y conozco pastores de años y que me dicen, no, yo no voy a la reunión de APEBU porque no me gusta. No me gusta. Yo quedé frío cuando escuché esto. Pero mirá, ¿cómo? No, pero yo no quiero saber nada. Yo no. Entonces, ¿cómo vamos? Hablamos de unidad y muchas veces cuánto nos cuesta todo esto. Tenemos que entender cuánto necesitamos esa unidad. Entonces, no solamente estudiar, sino practicarla, sino vivirla. Y esto es lo que necesitamos nosotros, porque si no nos desgastamos. Y vamos a llegar el momento que necesitamos del Señor, obviamente, pero de nuestros hermanos, porque Dios va a mandar a sus cuervos. No importa cuántos defectos tenga mi hermano, pero va a estar allí para ayudarme. Y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Ese es el valor de la unidad. Tenemos que saber que somos parte de un cuerpo, que tenemos nosotros, la Biblia nos enseña, solícitos en guardar la unidad. Allí de todo un pasaje allí en Efesios capítulo 4, todo lo que vimos hoy de mañana, que estudiábamos sobre la unidad, sabemos Jesús dijo que sean uno como yo soy uno para que el mundo vea, para que el mundo, sabemos de memoria, los enseñamos esos versículos a la iglesia, queremos que la iglesia esté unida, pero cuando nos toca a nosotros como que lo sabemos, lo conocemos, pero hasta ahí nomás. Qué bueno que podamos considerar esto y vivirlo en nuestra vida. Por último, mis hermanos, ya si no se me va a ir muy tarde, lo voy a hacer medio rápido nomás. Tenemos allí la última cosa. Seguir creciendo y aprendiendo. Y esto, mis hermanos, si usted mira allí en el capítulo 19, versos 12 y 13, le dice, allí el Señor le dice a Elías, dice en el versículo 12, dice allí, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva, y vino la voz del Señor diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, mis hermanos, esto nos hace ver de que Elías, él pensó que ya lo sabía todo. Pensó que oró, el cielo no mandó más lluvia, oró, la lluvia vino, oró y se levantó el muerto del hijo de la viuda, oró y cayó fuego del cielo y tuvo la victoria sobre aquellos Baales. Fue un ministerio tremendo. Sin embargo, aún le faltaba aprender algo. No conocía totalmente la voz del Señor. Sí, Dios le había hablado muchas veces, pero ahora Dios le estaba dando otra lección. Otra enseñanza. A veces, mis hermanos, pensamos de que, ¿quién me va a enseñar? Yo ya tengo 30 años de ministerio. ¿Qué voy a estar aprendiendo? Esa parte humana, ¿no? Tenemos que entender de que no estamos limitados por la edad. Elías dijo, ya hasta aquí llegué, ya cumplí con el ministerio. Y Dios le dice, largo camino te resta. Todavía tienes mucho. A veces pensamos, a mi edad yo voy a estar aprendiendo. ¿Qué voy a estar aprendiendo? Tenemos que seguir, hermanos, aprendiendo porque Dios tiene todavía cosas para nosotros. Y a veces Dios nos sorprende. Dios nos sorprende de manera tal que vamos aprendiendo cosas nuevas. Cuando aún no queremos, estamos en alguna reunión y Dios me habló de manera tal. Oír la voz del Señor. Elías estaba acostumbrado a oír la voz del Señor, pero aún le faltaba aprender. Y ya allí Dios tenía cosas todavía maravillosas para él. Entonces Dios nos sorprende, Dios nos da nuevos desafíos, no importa la edad. A veces a mí me ha pasado, rechazaba cosas, por ejemplo ahora estoy, por la gracia de Dios, como presidente de la convención. Hace años atrás me propusieron varias veces y dije, no, yo estoy lejos, yo vivo muy lejos, yo no puedo, yo no...
Y bueno, y la última vez dije, bueno, lo voy a considerar. Voy a orar y hacer la voluntad de Dios, que Dios haga lo que quiera. Y mis hermanos, son nuevos desafíos. Dios nos da cuando no lo esperamos. Dios sigue, Dios quiere usarnos. Y tenemos que actualizarnos. No podemos quedarnos en el tiempo. También tenemos que actualizarnos porque hay nuevas cosas, nuevas corrientes. Todos los días enfrentamos nuevas cosas. Tenemos que estar actualizados. No importa los años que tenemos. Podemos decir, ya mis años ya no. ¿Qué voy a estar aprendiendo? Y aún Dios quiere usarnos, hermanos. Así que, para terminar ya, simplemente algunas cositas allí. Primero, que estemos atentos a la palabra del Señor, siempre. Siempre dando un lugar especial a esa palabra a nuestra vida. Sé que conocemos la Biblia todos, conocemos, sabemos historia, sabemos todo, pero a veces Dios quiere hablarnos de una manera especial a través de su palabra. Tenemos que estar también abiertos a nuevos desafíos que el Señor nos pone por delante, como este tiempo de pandemia. ¿Cuántos desafíos cuando se cerraron los templos? ¿Qué hacemos? Nosotros es como que en nuestra vida, siempre la preparación del culto, el templo, mirar todos los detalles, y de un día para el otro se nos cerraron los templos. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Bueno, ¿qué hacemos? Y ahí empezaron este mensaje de todos lados. Una de las cosas que yo vi, y yo mismo, en mi punto de vista y en lo que yo hice, fue de que veía que los hermanos estaban tomando todo tipo de mensajes que hay en la nube, ¿no? Hay todo tipo de mensajes allí. Hay buenos y hay algunos de los otros también, ¿no? Entonces, digo, no, yo no puedo dejar de que los hermanos estén consumiendo esto. Yo tengo que dar la palabra que Dios me dio como pastor para la iglesia que yo estoy pastoreando. Entonces yo empecé a preparar los mensajes, todo un desafío. Después, bueno, se vio en todo la necesidad, ¿no? El hermano Facundo, Obed, hicieron aquel programa, yo participé la primera vez, no entendí nada. Entonces digo, bueno, sigo a la de antes, pongo el telefonito así, firmo y paso, y bueno. Pero tenemos que adaptarnos a nuevos desafíos, que a veces nos cuesta, más cuando somos más veteranos, más nos cuesta con la tecnología. Más nos cuesta. Está pasando todo esto aquí, pero si no, parece que somos muy anticuados, entonces más vale hacerlo. Y allí, bueno, Dios tiene nuevos desafíos, pero tenemos que estar dispuestos, hermanos, dispuestos a su voluntad. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros y cada ministerio es diferente, cada uno es diferente. Y a veces no tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir, aquel tiene una iglesia de tanto y yo aquí con 15 personas. Dios te va a usar como Él quiere y donde Él quiere. Cuando lo llama al profeta Ezequiel, dice, ve y habla la palabra a esta nación rebelde, pero no te van a escuchar, no te van a oír. ¿Y entonces para qué hablar? No te van a... Bueno, a veces Dios tiene su propósito, ¿no? Y no entendemos por qué y para qué, y no podemos mirarnos, medir los ministerios por las almas que tenemos, medir por los dones que tenemos. Todos tenemos dones diferentes, cosas diferentes, ministerios diferentes, pero tenemos que estar dispuestos así a hacer la voluntad del Señor. En el palacio o en el arroyo, en lo alto o en lo bajo, en todo momento. ¿Por qué? Porque la recompensa viene de aquel que nos llamó. El que nos llamó es fiel y Él tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros. Sigamos adelante, hermanos, y miremos cuántas cosas podemos hacer juntos también, cuántas cosas podemos hacer, apoyarnos unos a otros, ayudar. Hay hermanos que están yendo a otras iglesias y están ayudando allí a evangelizar, y cuánto necesitamos los unos de los otros. No pensar solamente en Vichacrita, sino tener una visión más amplia, porque Dios quiere usarnos para su reino, no solamente
en nuestro lugar. Que el Señor nos bendiga. Terminamos orando. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, nos fortaleces, nos ayudas, Señor, cada día en ese precioso ministerio que tú nos has dado, Señor. Fortalece a mis hermanos. Pedimos, Señor, por todos tus siervos, por cada pastor en diferentes lugares, por aquellos que hoy están pasando, Señor, por este virus. Señor, por nuestro hermano Juan, que se tuvo que retirar, Señor, también afectado de una dolencia. Señor, pedimos, Padre amado, tu mano poderosa sea sobre él y sobre cada hermano, Señor, por aquellos que en este día estarán en necesidades, que estarán, Señor, desanimados, desalentados. Que tú seas obrando en la vida de cada uno, Señor. Oh Padre amado, Señor, que tus cuervos sigan trayendo, Señor, ese alimento sobre tus siervos, Señor, sobre tus hijos. Que ese arroyo que se ha secado, Señor, no sea el impedimento para que sigamos adelante, porque tú estás en control de todo. Señor, te pedimos, bendigas la vida de cada uno de tus siervos, de cada uno de mis hermanos aquí en esta hora, Señor. Que tú los bendigas grandemente, que les uses, Señor, cada día conforme a tu voluntad, que renueves cada día, Señor, tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. A ti te damos gloria, tú eres santo, gloria sea tu nombre, grande eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.